Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. La tecnología le ha dado un giro a nuestra realidad. Las nuevas tendencias demandan nuevas soluciones a problemas que antes ni siquiera se pensaban. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también.
¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Bienvenidos todas y todos a una sesión más de Desde Casa Hablemos de. Mi nombre es Alejandra Molina y me da mucho gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Como ustedes saben, este es un evento insignia de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Lo arrancamos cuando iniciamos operaciones en nuestra nueva sede de Mixcoac, hace poco más de un año, y conscientes de que el análisis de temas coyunturales y de interés tenía que continuar, pues bueno, migramos a un formato en línea tras la contingencia actual. Y por ello, hoy, 2 de septiembre del 2020, me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro evento Desde Casa Hablemos de, el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, primero que nada, quiero darle la bienvenida a nuestros dos panelistas del día de hoy y agradecerles que nos acompañen para compartir su análisis sobre el segundo informe. Hoy nos acompaña Yuriria Sierra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Yuri. No te preocupes, muchas gracias a ti, Ale, muchas gracias a la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, muchas gracias a Macario también, y por supuesto a toda la gente que nos acompaña el día de hoy durante esta transmisión y durante esta charla. Hombre, gracias, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, a ver, como ustedes saben, la verdad es que sí la quiero presentar, porque Yuriria es una reconocida periodista, que es titular de la emisión vespertina de Imagen Noticias en Imagen Televisión. También es conductora del programa Ya Sierra y Política Ficción en Imagen 90.5. Escribe Nudo Gordiano, columna editorial en el periódico Excelsior, y es colaboradora en Puntos de Quiebre, el suplemento anual coeditado con The New York Times. Y pues bueno, sí, sin duda, bienvenida Yuriria a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Gracias, Ale. Ahora sí, también le agradezco enormemente su participación al doctor Macario Schettino. Macario cuenta con una maestría en Economía y doctorado en Administración por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Texas. Es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, donde imparte clases tanto en posgrado como en profesional, como la materia de Geopolítica, Prospectiva y Cambio Tecnológico Exponencial, que da en la Concentración de Gobierno y Transformación Pública. En medios de comunicación ha sido articulista, columnista en El Financiero y El Universal, y es autor de una decena de libros acerca de México en temas económicos, políticos y sociales. Mi querido doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, por último, pero no por eso menos importante, quiero agradecerles a nuestra audiencia por acompañarnos. Me da mucho gusto que hayan decidido conectarse con nosotros y aunque sin duda tenemos un análisis, o vamos a tener un análisis muy enriquecedor, encabezado por nuestros panelistas, me permito recordarles que no hay mejor diálogo que aquel en el que ustedes como audiencia participan. El chat del Zoom está abierto para recibir sus preguntas y así nuestros panelistas las van a ir tomando durante su conversación. También nos dará mucho gusto ver la documentación de este evento en sus redes sociales. No olviden taguearnos y seguirnos para conocer los nuevos eventos que vamos a tener. Nuestro tag nos pueden encontrar en Twitter como @egobiernoitp y @csocialestech. También en otros medios como Instagram, Facebook y YouTube, como Escuela de Gobierno y Transformación Pública y Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Y pues bueno, sí, ahora sí, sé que todos estamos ansiosos de escuchar las opiniones, tanto de Yuriria como de Macario. Les paso la palabra para conocer su opinión sobre el informe que vivimos ayer. Muchas gracias a todos
Y Yuriria, el piso es todo tuyo. Muchas gracias, Ale. Pues en efecto, ojalá, si Macario, si no opinas distinto, creo que el formato de conversación será el mejor, ¿no? Para llevar este encuentro aquí al que le insisto y reitero el agradecimiento a la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. A bote pronto, el mensaje de ayer, segundo en términos oficiales, segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero yo ya perdí la cuenta, creo que es como el 7º o el 9º, o podría ser el 15º, si me apuras, ¿no? De los mensajes de gobierno o informes, él los ha llamado así, que ha dado ya Andrés Manuel, presidente. Pero lo cierto es que ayer lo sentí por primera vez, acaso, como un poquito más templado y un poquito más sereno, al menos en la forma, a la hora en la que tomó la palabra y compartió su mensaje con todos los mexicanos y todas las personas que estaban siguiendo, y los medios, por supuesto, su mensaje a la nación previo a entregar el documento oficial, como lo mandata la Constitución, al Congreso de la Unión. Pero yo, a mí tú seguramente tendrás mucho que decir al respecto, Macario. A mí lo que me hace muchísimo ruido, y que me lo ha hecho siempre, es que los datos que ofrece el presidente en este mensaje, como ha ocurrido siempre en los mensajes anteriores, los datos que él ofrece no se corresponden con los propios datos que oferta su gobierno ni las instituciones de su gobierno. Entonces creo que es un camino peligroso, no solo para la forma en la que nos medimos los mexicanos, o aspiramos o tendríamos que medirnos, o estábamos acostumbrados ya a medirnos, como lo hacen el resto de los países en el planeta, sino que es peligroso también para él y para su gobierno, porque de repente esto pareciera a todos meternos en una suerte de casa de espejos en donde las cifras ya representan cualquier cosa. Hablaban mucho de, pues ya estamos en el terreno de la posverdad. Yo me atrevería a ir un poquito más lejos y decir, quizá ya estamos en el terreno de lo que alguna vez una colega brasileña denominó la autoverdad, no la posverdad, sino la autoverdad, y en donde ya las cifras y las mediciones ya no representan absolutamente nada, y entonces ya no tenemos una vara con la cual medirnos, y eso es muy peligroso porque al propio Andrés Manuel López Obrador le va a hacer perder la brújula, que quizás sea la única que a él en realidad le importa, que es la de la historia. Entonces, ayer hablaba, por ejemplo, y por poner solamente un ejemplo, las cifras en materia de inseguridad. Pues resulta que ayer, en el mensaje previo a la entrega del segundo informe en términos oficiales del presidente López Obrador, pues ha reducido, dijo él, prácticamente todos los delitos, salvo 1 o 2 de ellos, cuando los propios datos que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad, pues no, nos cuentan todo lo contrario, que prácticamente todos ellos han ido en aumento. Entonces, eso me parece quizá lo más peligroso del mensaje de ayer, que no hay ninguna referencia real, ningún marco teórico, ni cuántico, ni cuantitativo, ni cualitativo, del cual podamos tener un asidero, y con el cual incluso se pueda medir su propio gobierno a lo largo de estos 6, porque ya pasaron 2, y en realidad creo que al día de hoy, pues ya las mediciones dejaron de significar en absoluto. ¿O tú qué piensas, Macario querido? Yuriria, creo que tienes algo de razón, sin duda. Yo no estaría de acuerdo con que las mediciones ya no funcionan. Lo único que pasa es que las mediciones no le funcionan a él. Y yo no creo que estabas pensando, y esto es efectivamente cierto. Ahí es donde tenemos una dificultad muy seria, que no es el único caso. En otros países tenemos el mismo problema con gobernantes que estamos denominando genéricamente populistas, como es el caso de Donald Trump o de Jair Bolsonaro, yendo más lejos, Pedro Sánchez en España, o
Narendra Modi en la India. En todos estos lugares tenemos personas que tienen grandes capacidades para competir en elecciones y un gran apetito de poder, pero no tienen las calificaciones necesarias para gobernar. En consecuencia, no pueden tomar bien decisiones, pero no lo quieren reconocer porque, bueno, lo que les importa es el poder. Entonces, lo que tratan de hacer es fijar el discurso público, como le dicen ahora, la narrativa, de manera que sobre ello estemos discutiendo en lugar de discutir sobre la realidad, de la cual tenemos información sin duda, que no coincide con lo que ellos nos dicen. Entonces, este ha sido el problema con el señor López Obrador, su gran apetito de poder, sus ganas de concentrar todo el poder de la administración pública en su persona, pero su dificultad para tomar decisiones. Entonces, como no puede tomar decisiones, pues quiere gobernar hablando. Entonces, por eso nos hace una mañanera todos los días y ocasionalmente algún informe como el del martes, que en realidad es una mañanera, pero pues digamos de etiqueta. Pero fuera de eso exactamente lo mismo. Y los datos, como tú decías, pues cuando no son absolutamente falsos, son difíciles de corroborar o son puras aspiraciones. Tú mencionabas el caso del crimen organizado o de la delincuencia en general. También tenemos el caso de los datos económicos, en donde dice hemos ahorrado 560,000 millones de pesos en la lucha contra la corrupción. Es una cifra que no tiene ningún asidero, no hay de dónde confirmar si esto es cierto o no, esas cifras no aparecen en ninguna parte de las finanzas públicas, entonces pues no tenemos claridad de que esto pudiera ser cierto o no. Dice la recuperación va a ser en forma de V y vamos a recuperarnos de inmediato en la economía. Esto no es cierto ni para México ni para ningún otro país. Las recuperaciones están siendo bastante dificultosas. Entonces, bueno, pues ese es parte del problema que tenemos. Nos está dando muchas opiniones, pero poca información. Nos está generando un ánimo de polarización, porque no es solamente que diga mentiras o datos inexactos, sino que además cuando alguien le critica, pues él responde desacreditando a la otra persona y acusándola de conservador o de adversario o de lo que sea. Entonces esto dificulta sin duda y el problema es que sí tenemos una situación compleja en el país, tanto por la pandemia como por la crisis económica, que se suman a los dos problemas que traíamos desde antes y que fueron la causa de su elección, la corrupción y la inseguridad. Y no hemos mejorado en ninguno de estos y además tenemos otros nuevos. Entonces, efectivamente, se nos complica todo y en lugar de resolver algo, pues el señor nos quiere platicar cosas que se le ocurrieron, cifras que sacó de la nada, bueno, pues así está verdaderamente complicado, ¿no? Yo la verdad, sí, y sin embargo me pregunto, porque, y seguramente te lo preguntas tú, Macario, y algunas de las personas que estarán acompañándonos esta tarde, todo esto es cierto y no creo que sea alguien, o sea, sea algo que no haya notado nadie que siga las noticias, que lea los editoriales, que tenga cierto apetito, ¿no? Por el acontecer de su país. Pero sin embargo, y tú habrás visto las encuestas, todas con las que amanecimos el día de ayer, previo al informe, y también a lo largo de esta semana. Sin embargo, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo una aprobación alta, aunque ha perdido algunos puntos en algunas mediciones. Lo cierto es que sigue siendo una aprobación muy alta. Los mexicanos que votaron por él, quizá no todos, pero muchos de ellos siguen creyendo que está haciendo bien las cosas y siguen dándole, otorgándole su confianza todavía en lo que resta para su gobierno, Macario. Sí, bueno, en este tema de aprobación se puede ver de muchas formas distintas, sigue siendo una aprobación alta, es inferior a la que tenían en ese mismo momento del sexenio, por ejemplo, Felipe Calderón o Vicente Fox, solamente es más alta que la que tuvo Peña Nieto en ese momento, es decir, en el segundo informe de gobierno. Visto así, pues ya no se ve tan espectacular, pero hay algo que es importantísimo tener claro. Hay un porcentaje de los mexicanos que van a apoyar a Andrés Manuel López Obrador eternamente. No es algo que vaya a cambiar ni con tragedias ni con nada. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con el señor Trump.
el cual, pues, a pesar de todo lo que uno pueda pensar de él, tiene una aprobación de un 30-35% que no se mueve y de ahí para arriba empieza a crecer. Entonces, estas aprobaciones para este tipo de líderes tienen su origen en una circunstancia muy particular. Las personas tienen miedo, necesitan un líder fuerte, por eso votaron por este tipo de personas, que en otro momento de la historia no hubieran sido políticos, no caben en la política normal, así no funcionaba. Pueden tener éxito hoy y por eso están ahí y por eso hay un grupo que los va a seguir sosteniendo durante un tiempo largo. Por cierto, pregunta Rodrigo Gómez, nos dice, ¿ven en riesgo las instituciones para que haya mediciones a modo? Adelanto una primera respuesta y te lo paso, Yuriria. Hasta este momento yo creo que hay instituciones muy sólidas que nos ayudan a medir lo que pasa en este país. Me refiero en materia económica y en general en estadística. INEGI sigue siendo totalmente independiente y está trabajando muy bien. Lo mismo ocurre con el Banco de México. Empiezo a preocuparme de datos que provienen del mismo gobierno y que no tienen contrapeso. Este es el caso, por ejemplo, Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el contrapeso de Pemex en cuanto a los datos de petróleo. Por primera vez en esta ocasión entregó los datos un día tarde. Uno diría, bueno, pues ¿qué pasa si lo entrega un día tarde? Bueno, pues es que así empiezan los problemas. Ese día de diferencia fue el día del informe. Entonces, en vez de entregar los datos el día anterior al informe para que pudiéramos, mientras el presidente decía lo que quisiera sobre Pemex, pudiéramos confrontar los datos con la producción real, nos tuvimos que esperar un rato a que esto se publicara. Yo espero que esto no vuelva a ocurrir y espero que esto no se generalice y no vaya a resultar que luego Hacienda me empiece a manipular datos. Son las cosas que preocupan a Rodrigo y a mí me preocuparían. Pero al día de hoy creo que todavía estamos bien. Y yo insistiría, INEGI y Banco de México en materia económica son salvaguarda de la información pública. Y, por ejemplo, yo añadiría a lo que dices, Macario, y regresando al tema del INEGI, justamente la semana pasada conocimos el dato aterrador de la última caída del Producto Interno Bruto en nuestro país, cercano al 20%, que digo, es por supuesto aterrador y es una mala noticia. No solamente México está en problemas económicos, lo está todo el mundo, y el tema de la pandemia, por supuesto, hará dificilísimo para muchos distinguir si solamente es producto de por supuesto los saldos tienen que ver nada más con la contracción económica derivada de coronavirus, o si es producto de las políticas públicas no exitosas implementadas por un gobierno en particular, en este caso el del presidente López Obrador. Pero lo cierto es que esta semana Andrés Manuel López Obrador creo que fue la primera vez que ya no contradijo a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sino todo lo contrario, le dio la razón y dijo, sí, estamos atravesando el peor momento económico desde principios del siglo pasado, estamos en un momento económico muy difícil y me pareció necesario que el presidente por primera vez no contradijera a su secretario de Hacienda, porque también era empezar a minar y a restarle muchísima autoridad después de tantas veces que había a su propio, ¿no?, que secretario de Hacienda lo había contradicho en público. En esta ocasión me pareció importante que reconociera el presidente López Obrador que sí, México, al igual que tantos otros países, está en problemas económicos. Entonces yo sí creo, y me sumo a lo que dices, Macario, que en efecto todavía hay varias, y qué bueno, y ojalá así, también es chamba nuestra, pelear porque todas estas instituciones encargadas de medir y medirnos sigan haciéndolo de manera absolutamente autónoma y sin ningún tipo de presiones, ¿no? Sí, yo creo que tienes razón en esto de que por primera vez el presidente no contradice directamente a Arturo Herrera, pero de inmediato dice, pero nosotros estamos recuperándonos más rápido, nuestro modelo es mejor, caímos menos que Italia o que Francia, y ese dato ya no es cierto. Entonces, bueno, regresa muy rápidamente a lo suyo, que es esto de no dar los datos correctos. Y de hecho nos pregunta Daniel Hernández que normalmente los presidentes en México no han sido autocríticos. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que está haciendo ahora
Andrés Manuel y otros presidentes anteriores que tampoco eran autocríticos. En eso tiene toda la razón. Ningún presidente es autocrítico, pero creo que sí hay una diferencia hoy, o no sé, ¿tú cómo la ves? Yo la verdad creo que... ¿Quién hizo la pregunta, perdón, Macario? Daniel. Daniel, tienes toda la razón del mundo. Ningún presidente en nuestro país, y si me apuras, ningún presidente casi en ningún país del mundo son proclives a decir, sí, perdón, la regué o la estamos regando, vamos a corregir. Pero sí ha habido gobiernos en democracias mucho más sólidas, en donde se impone, digamos, la necesidad de corregir, de reconocer y corregir, y a veces incluso pedir disculpas cuando son muy necesarias. Y eso era posible o se hacía un ejercicio obligado cuando las democracias mediáticas en las que seguimos, sin duda alguna, pero ahora con la variable de las redes sociales eso se ha complicado muchísimo más porque el ejercicio de rendición de cuentas se ha complicado muchísimo. En el siglo pasado o a finales del siglo pasado y arranque de este milenio y este siglo, digamos, el ejercicio de rendición de cuentas y de la libertad de prensa, también exigiéndole respuestas al poder o a los poderes en general, era un ejercicio muchísimo más valorado también por las sociedades. Ahora, pues eso ya es también de repente un poco irrelevante cuando tienes importantes ejércitos en las redes sociales que más bien parecen ejércitos y porras de equipos de fútbol a favor y en contra de unos y de otros, de tirios y troyanos. Y ese ejercicio al que obligaba la libertad de prensa en tiempos no tan lejanos, estamos hablando todavía de hace 5 años o de hace 10, ¿no? Pero hoy en día creo que se ha convertido en un ejercicio casi imposible en esta y en todas las democracias en el planeta, ¿eh? Yo complementaría, Yuridia, creo que hay una diferencia. Ningún presidente es muy autocrítico, ocasionalmente alguien lo hace. Boris Johnson, por ejemplo, que uno se sorprendería, pues reconoció que se había equivocado, pero no es frecuente. La gran diferencia es que ahora no es un problema de autocrítica, es un problema de mentiras. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo sí creo que hay que separar. No teníamos un presidente que mintiera. No recuerdo cuándo habría sido la última ocasión. Luis Echeverría sí se soltaba a veces inventando cosas, pero con una capacidad así tan flagrante de mentir como la tiene López Obrador, yo no recuerdo ninguno. Hay un par de preguntas que a lo mejor podríamos contestar juntas, que son de Antonio Fernández y de Alfonso Gómez, acerca de qué podemos esperar en términos de las calificadoras. ¿Nos van a quitar grado de inversión? ¿Como para cuándo? ¿Dónde estaría México? Este es todo tu terreno, Macario. Aquí te lo dejo todo a ti. Entonces, al respecto, la situación sí está complicada en materia de finanzas públicas. En estos días he estado escribiendo en El Financiero, si alguien quiere ver los datos con detalle, porque no los voy a mencionar ahorita, pero mi opinión es que entre hoy, es decir, septiembre y marzo del próximo año, es muy probable que México pierda el grado de inversión, debido a que hemos ido incrementando la deuda de manera muy significativa. Este es otro caso en el cual el señor presidente no nos dice la verdad. La deuda del país se ha incrementado en 2 billones de pesos en el transcurso de sus 18 meses iniciales de gobierno. Esto significa 14% más deuda. Y como tú decías, con una contracción de la economía como la que tenemos, pues no está fácil que podamos cubrir ese endeudamiento adicional, y eso es lo que miden las calificadoras. Entonces yo es lo que esperaría que se vea hacia adelante. Nos pregunta Yael, y esta sí es para ti, ¿cómo se ve la libertad de expresión en los medios en este sexenio? ¿Cómo se ve afectada transparencia y represión? Dice, no sé si hay represión, pero te lo dejo a ti. Mira, yo la verdad es que, y lo tengo que decir a todas letras, el tema de la represión a la prensa en México, al menos en lo que a mí me ha tocado desde que yo empecé, yo estudié ciencia política en el ITAM, entonces yo terminé en los medios de manera un poco, diría,
porque así lo quiso la vida y después ya me enamoré del oficio periodístico hace ya 20 años que me dedico a esto. Y la verdad es que nunca en mis 22 años ya de ejercer este adorable y súper noble oficio del periodismo, nunca me ha tocado el tema de la censura ni de la represión. Sí, claro, todos los medios tienen agendas editoriales, como ocurre en prácticamente todas las democracias del mundo, ¿eh? O sea, sí hay medios como más de centro derecha, sí hay medios más de centro izquierda, hay medios que son muy en el caso mexicano no, pero en el resto del mundo sí, que son de extrema derecha, medios que son de extrema izquierda. En el caso mexicano, creo que como pospuso tantos debates a lo largo del siglo pasado que debió haber tenido y debió haber ejercido además y tomado decisiones y hecho reformas importantes y no las hizo, no apuró, digamos, esa transición hacia la libertad, la plena libertad de prensa que tendría que pasar por la no dependencia de los medios, de ningún tipo de medio, la no dependencia de la publicidad oficial. Yo creo que ese fue el gran debate que se pospuso en México para siempre, se pospuso para siempre y ya digamos para nunca, ¿no? Porque en realidad, pues ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en realidad pues decidió no pagar publicidad prácticamente en ningún lado, y eso a mí me parece muy buena noticia, porque eso está obligando también a todos los medios, a todos, a buscar otras fuentes muchas más fuentes de financiamiento. Por supuesto que las televisoras y las radiodifusoras todas tienen anunciantes como el resto de las televisoras y radiodifusoras en el resto del mundo, pero esta circunstancia, el hecho de ya no depender tanto de la publicidad oficial como dependían en sexenios anteriores, pues por supuesto que está obligando a todos los medios a ponerse mucho las pilas también para buscar maneras de llegar y acercarse a las audiencias de una forma en la que nunca lo habían o se habían visto obligados a hacerlo, perdón. Eso por un lado, y por el otro es que sí hay ya, pues ahora una multiplicidad mucho más amplia de opciones para informarse y para entretenerse, derivado de la existencia de estas plataformas, como a través de la cual nos estamos ahora mismo, en este instante, comunicando y comunicando con ustedes. La existencia de la www vino a cambiar también toda la geografía de la publicidad por un lado, y por otro, de la libertad de expresión. Yo coincido contigo. Sí hay algo de financiamiento público a algunos medios, muy poquitos, pero sí le está tocando a la jornada algo. Y sí le está tocando a todos estos pseudoperiodistas que van a la mañanera, que ni siquiera son periodistas, ¿no? De pronto aparecieron y dicen que tienen un sitio web o algo por el estilo. Digo, no es nada, pero eso sí está funcionando, y yo coincidiría contigo. Necesitamos que los medios sean autónomos del gobierno, incluyendo el financiamiento, ¿no? Hay dos preguntas que creo que podemos juntar aquí. Una de Antonio Cruz, me dice: normalmente crisis económicas traen cambios políticos importantes, pero actualmente no se ve esos cambios políticos a nivel internacional. ¿Ven algún movimiento político que pueda surgir en medio de esta crisis?, preguntaba don Antonio Cruz. Y Eric González: ¿cómo influirá este informe en las elecciones del 2021? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que en las elecciones del 2021 este informe en realidad pues no va a tener mayor, la verdad, y te lo digo honestamente, Macario, y lo comparto con la audiencia o con la gente que nos está acompañando aquí en esta transmisión. Yo la verdad que creo que este informe no va a tener mayor impacto ni relevancia en las elecciones del año que viene. O sea, Andrés Manuel López Obrador tiene una mañanera todos los días tiene la capacidad de poner agenda, de cambiarla al día siguiente, de ajustarse, de jalar hilos. Si algo le funciona, lo crece; si algo no le funciona, lo echa para atrás y lo minimiza. También tiene Andrés Manuel López Obrador, y es algo que creo que nadie le va a regatear nunca, tiene una capacidad para comunicar
que yo creo que desde Vicente Fox no le hemos visto a ningún otro político mexicano, ya deja tu presidente o no. O sea, no le hemos visto a ningún otro político mexicano a la capacidad de comunicarse con su base y ahora sí que a ras de suelo lo hace como nadie. Yo sí creo que tiene un talento fuera de serie Andrés Manuel López Obrador para comunicar y para poner agenda. Entonces yo no creo que este informe en particular vaya a tener un impacto en las elecciones, pero lo que va a estar muy interesante, y ahí a lo mejor tú tienes algo o mucho que decirnos, Macario, es cómo va a estar el tema de la glosa, ¿no? La glosa de los secretarios de Estado en la Cámara de Diputados, cuando de repente a mí me da la impresión, ya tú dirás, Macario, de que la oposición, en realidad la oposición ya no es un tema de siglas. La oposición de repente ya también está empezando a cocinarse al interior del propio Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Es que este movimiento, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que tú también, no es un partido político, es un margallate que se organizó para que ganara Andrés Manuel, era probable que lo lograra, entonces le sumó todo tipo de personajes políticos de distintos orígenes, con ideologías diferentes, prácticas políticas distintas, y están chocando porque pues empezamos a llegar a los procesos que van a definir el rumbo, ya no digamos del 21, sino del 24. Entonces todo el mundo se quiere acomodar en ese camino. ¿Quién va a poder elegir en 2021 dónde puedo yo ser gobernador o si puedo ser diputado? ¿Y qué equipo político puede empezar a colocar sus alfiles rumbo al 24? Entonces ya empezó los empujones en serio. Morena no puede elegir Pronto, ¿no? un dirigente, ¿no? Y en la Cámara de Diputados pues se hizo una rebatinga muy seria para ver quién podría tomar la presidencia de esa institución, que bueno, pues ya terminó hoy con la aprobación de la propuesta de la Junta de Coordinación Política, y Dulce María Sauri será la presidenta de la Cámara. Pero se puso interesante porque, como tú bien dices, tenemos enfrentamientos entre distintos grupos al interior de Morena. Oye, nos mandan otra pregunta, Macario. Sí. Es Carlos Guerrero. ¿A qué se le puede atribuir que en medio de este momento tan crítico que vive México, tanto económicamente como, por supuesto, la crisis de seguridad y la crisis de la sanitaria derivada de la pandemia, Andrés Manuel López Obrador conserve todavía un elevado nivel de aprobación presidencial? Ya lo comentábamos hace un momento, esto se debe fundamentalmente a, primero, que arrancó con una popularidad muy alta y por eso hoy sigue teniendo algo, pero yo insistiría, está por debajo de los niveles que en estas mismas fechas tenían Felipe Calderón y Vicente Fox en su sexenio, me gustaría insistir en que hay un piso que no se va a bajar nunca, que probablemente sea el 25 o 30% de los mexicanos que adoran al presidente y lo adorarán para siempre. Esto no va a desaparecer. Entonces no esperen que llegue a popularidades de 15% como alguna vez estuvo Peña. Si lo ven acercarse al 40 o al 35 es que ya está literalmente en el piso. Ahora no ese es el caso. Vamos a ver hacia adelante si esto ocurre. Pregunta Jesús Cora respecto al enjuiciamiento de expresidentes y la respuesta que el presidente dio en su informe. Esto es solamente una distracción. Y le sumo aquí, Arturo Sánchez me dice, la economía va mal, la seguridad va peor, pero no viola la ley el presidente. En el caso de la presunción de inocencia, al denunciar públicamente a sus adversarios, incluyendo expresidentes. Fíjate que Andrés Manuel López Obrador recurre con frecuencia a una fórmula que le funciona muy bien, que tiene un nombre muy particular que ahora mismo no estoy recordando. Es una figura retórica en donde en realidad todo el tiempo dice, no voy a hacer, pero sí lo hace. Es decir, yo no quiero que se enjuicie a los expresidentes, pero al mismo tiempo él está promoviendo una consulta para que vayan a juicio, ¿no? Y lo hace con mucha frecuencia y le funciona maravillosamente bien. Además, es una figura retórica a la que Donald Trump también recurre con muchísima frecuencia, porque pues eso le da un margen de negociación con quienes necesita a veces negociar y dice, no, pues si yo no te estoy echando
echando carrilla, yo no te estoy echando montón. Y en realidad, al mismo tiempo sabe que puede, en español muy coloquial, puede apretar las tuercas que quiera y necesite apretar hasta que le sale el video del hermano y entonces empieza a quitar las tuercas porque ya lo atoraron a él también. Es correcto, pero él lo hace con muchísima frecuencia y seguramente lo va a seguir haciendo. Yo no veo, en el caso particular de todo el tema de Lozoya y el caso Odebrecht y agronitrogenados y a mí me encantaría decir que ojalá de verdad Andrés Manuel López Obrador y este gobierno lleve hasta sus últimas consecuencias esta investigación. Me encantaría, me encantaría ver que por primera vez la impunidad en este país llegará a toparse con una pared en donde ya no se puede seguir pretendiendo que se hace justicia sin que esta en verdad se haga. Y me encantaría, que de verdad todos los culpables paguen. Nos encantaría a muchos, yo diría, pero el problema es que eso ya no pasó, porque la manera como se trajo al señor Lozoya y el estar filtrando un video por aquí y una declaración por allá, pues lo que hace es que el juicio ya no va a poderse llevar a cabo. Entonces, pues ya nos engañaron otra vez, porque no va a haber nada ahí y lo está usando simplemente para ganar votos. Tengo 3 preguntas económicas que voy a juntar, tratar de responder. Esas son tuyas, después para... Sí, nos pregunta José Enrique Chávez, ¿es correcta la fórmula económica de no apoyar grandes empresas y bancos y usar el dinero para programas sociales? Me pregunta alguien que no tiene nombre, se dice que hay un subejercicio en el presupuesto. ¿Cómo podemos averiguar qué está ocurriendo con ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Que es una pregunta muy frecuente. Y Rodrigo Gómez regresa y nos dice, en el caso de Pemex, el retraso de pago a proveedores, la tardanza, eso no es un problema. Creo que las 3 cosas se pueden reunir en un solo asunto, que es el gobierno dice estar en austeridad, reduce, según ellos, sus gastos. Cuando uno ve las cifras de Hacienda, no es cierto, está incrementándose el gasto, pero se está incrementando parte en programas sociales y parte en estos tiraderos de dinero que son Pemex por un lado, Dos Bocas por otro, que hay que separar las dos cosas, el aeropuerto y el Tren Maya. Entonces ahí se nos está yendo un montón de dinero que no está generando una actividad económica significativa y entonces no ayuda a que salgamos de la crisis. Pero pues esta idea de que estaban guardando dinero, que están recuperando la corrupción, les insisto, no es cierta, O sea, simplemente estamos entrando en un problema de incremento de deuda ya bastante acelerado, y a lo mejor por eso ayer no quiso pelearse con su secretario de Hacienda, porque ya entendió que sí está creciendo la deuda y que no tienen cómo salir de ahí. No sé tú cómo veas eso. Yo más bien tendría una pregunta para ti, Macario, porque en efecto, pareciera que el horizonte económico para México, en este caso, si ya era complicado, pues con la llegada de COVID se complica 10 veces más. ¿Cuál es, digamos, tu forecast, dirían los gringos? ¿Cuál es, digamos, tu previsión de lo que va a enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y México, nosotros todos mexicanos, en el mediano y largo plazo, con las decisiones que se están tomando el día de hoy? Bueno, lo que sabemos, porque esto es lo que el Banco de México recolecta de información de todos los que hacen pronósticos económicos, bancos, agencias y demás, la estimación de todos ellos es que vamos a recuperar el tamaño que tenía la economía en 2018 para 2024. Esto significa que el sexenio entero tendrá un crecimiento cero. Esto en términos de crecimiento por habitante pues será negativo, entonces va a ser el peor sexenio en materia económica desde 1930. A ver, pero déjame detenerme un segundito. Sí. En caso, digamos, atravesando una pandemia como la que atravesamos ahora, México junto con todo el mundo, crecimiento cero se convierte en sí mismo en una buena noticia, ¿no? No, porque la mayor parte de los países recuperará el tamaño que tenía para el próximo año.
y nosotros lo haremos hasta el 24. Entonces, pues son 3 años de diferencia, no está bien. Muchos países que hoy tuvieron una caída importante pueden recuperarse con cierta rapidez. Probablemente nosotros no lo vayamos a lograr. Los datos que tenemos ahorita de julio y agosto muestran que no está moviendo la economía. A diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos o, por ejemplo, en Alemania, donde ya estás viendo varios sectores que están al nivel de lo que tenían antes de la pandemia. En nuestro caso, ninguno todavía. ¿Sí? Te lo pregunto, Macario, porque también el miedo de muchísimas personas y de muchísimos sectores al arranque de esta administración es que pudiera ser mucho más catastrófico que un 0%, ¿no? Pues es que no sé qué es más catastrófico. Como te decía, no hemos tenido ningún sexenio así. Pues ni uno solo, ni siquiera el de la Madrid. Entonces, estamos hablando de una circunstancia verdaderamente importante, porque no solamente pierdes eso. Me pregunta Ulrich Castro acerca del tema de si nos estamos preparando para la cuarta revolución industrial y la educación y la ciencia y la tecnología. Bueno, pues ahí tenemos una tragedia monumental. Para poder sacar las cuentas públicas, el presidente decidió saquear los fideicomisos. Entonces se acabaron los fideicomisos que se habían hecho durante 20 años para tener ahorros para las crisis, el de fortalecimiento del gasto federal y el de gasto de los estados, y luego se fueron sobre los demás fideicomisos. Y esto significa que quitaron los recursos para cultura, para cine, para ciencia y tecnología. Incluso hay universidades que están en riesgo por esta razón. Entonces, no, sí estamos en una circunstancia muy compleja. No sé si esto le va a pegar a la popularidad del presidente, que era una pregunta que también tenía, porque, bueno, a diferencia de las crisis de 82 o de 95, en la actual no tenemos un brote inflacionario grande. Entonces, cuando hay inflación, todos sufren. Cuando no hay inflación, solo sufren los que pierden el empleo. Entonces, hoy 20% de los mexicanos perdió su empleo, y ese 20% está sufriendo muchísimo, pero el otro 80% no. Entonces, de ese otro 80% se está manteniendo la popularidad. Si efectivamente perdemos el grado de inversión, tendríamos un ajuste en el tipo de cambio y probablemente presión sobre los precios. Y ahí pues, puede cambiar mucho la popularidad. Eso sí puede ocurrir. Déjame hacerte otras 2 preguntas, ¿sí? Macario, aprovechando que aquí te tengo. La primera es, ¿qué tendría que hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahorita, hoy, para que justamente este escenario tan complicado de tardarnos pues prácticamente 4 años para recuperar el nivel que teníamos hace 2? ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hoy, ahorita, en este contexto? Ya ahorita ya es muy difícil hacer algo, ¿eh? Los errores ya se cometieron, se ahuyentó a la inversión extranjera, se decidió meterle dinero a una empresa que estaba a punto de quebrar y que hoy está absolutamente quebrada, que es Pemex, y cuya quiebra implica que el gobierno va a tener que asumir todos los pasivos de esa empresa. Entonces ya no hay salida de eso. Esto ya nos metió en un callejón del que no nos podemos salir. Creo que ayudaría si el presidente de pronto dijera, oigan, sí me equivoqué regacho, Pemex no tenía futuro, ya no voy a hacer la refinería, sí quiero que vuelvan a hacer el aeropuerto, pero eso es estar pidiendo milagros, eso no va a pasar. Entonces, como eso no va a pasar, pues estamos en un camino del cual ya no hay una salida razonable. Yo ¿Qué podemos? Perdón por decírselos, o sea, no puedo hacer nada. O sea, y como sociedad y el empresariado mexicano, y si todos nos pusiéramos a decir qué podemos hacer por México, tampoco está tan fácil, Si consiguen a alguien que logre convencer al señor de reconocer sus errores y corregir, pues se podría. Pero la verdad es que yo francamente no lo creo. El Consejo Coordinador Empresarial ha intentado varias veces convencerlo de hacer programas de reactivación económica. Hoy veía yo en prensa que le volvieron a enviar el documento, uno nuevo, en donde traen nuevas ideas y quieren ayudar. Pues vamos a ver si quiere el señor, porque otra vez, si va a estar de necio, porque esa es la palabra, con Pemex, no hay salida viable, de veras. Ya ahorita ya ni siquiera hay cómo salvar Pemex. La cantidad que debe es impagable, la producción se les vino abajo, el pozo del que estábamos viviendo, el campo de Malo,
ya se desplomó y no veo yo cómo lo vamos a recuperar. Entonces, no es que yo quiera hacer mala onda con nadie, ni amargarles la tarde, ni mucho menos, pero eso es lo que hay y no se va a corregir. Yo diría, cuide usted su empleo, cuide sus ingresos, cuide sus gastos, porque van a ser varios años muy difíciles. Ya en este momento es muy poco lo que se puede hacer. A ver, dice, me parece, es Claudia, me parece claro que el presidente no cambiará de rumbo ni de opinión. Si somos optimistas, Morena podría perder la mayoría de la Cámara de Diputados el próximo año. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir? ¿Cómo percibes la próxima elección? Y si esto pudiera contrapesar un poco y nos podría recuperar de lo que yo ya digo que no hay salida. Capaz que estoy equivocado. Yo lo veo complicado. Quizá no tenga la mayoría que tiene el día de hoy, pero creo que sí va a ser de todas maneras primera fuerza política. Yo creo que eso lo va a conservar. Hoy veíamos en Reforma, ¿no? Pues ahora los diputados están a la compra y a la venta, ¿no? Se cambian de bancada ya sin importar mucho por cuáles fueron las siglas bajo las cuales fueron electos, pero eso es una vieja tradición mexicana, ¿no? O sea, digamos, la democracia mexicana y el chapulinismo y el trapecismo pues han sido un clásico desde que se inventaron las urnas y la democracia en nuestro país. Pues a mí no me sorprende en absoluto. Yo no creo que Morena vaya a tener el número de legisladores que tiene hoy en día, pero tampoco creo que pierda su lugar como primera fuerza política. ¿Qué crees? Ahora, lo que no veo tan claro es que ninguno de los otros partidos políticos pueda darle batalla en nada, ¿eh? O sea, sí veo muy débil al PAN, veo muy débil al PRI, por el Partido Verde pues ya está también en la cancha de Morena, ya son sus aliados. Qué bárbaro el Verde, ¿no? Ha sido aliado de todos los partidos políticos, de todos. Yo no veo que algo relevante pueda pasar en las elecciones del año que entra. Ojalá las causas sí las logren empujar. Sobre todo veo mucho ánimo dentro de muchos sectores de la sociedad civil organizada para empujar causas importantes que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver sobre todo con esos dos temas, con derechos humanos. Y yo pero no sí, les hacen caso. yo sí vería muy importante que los otros partidos políticos que no tienen ningún cuadro político que llame la atención, ni que despunte, ni que tenga relevancia. Para eso, para que eso funcione, causas, ¿no? Pero para que eso funcione necesitas que Morena no tenga la mayoría en la Cámara. Porque si tienen la mayoría, no importa cuánto digan ellos, te van a destruir la CNDH como lo hicieron, o te van a quitar los recursos para mujeres. Entonces, digo, está bien que diga uno lo que quiera de la oposición, pero si la oposición no tiene votos suficientes, no importa que tenga ideas brillantes, no sirven para nada. Así funciona la política. Entonces, ¿tú esperas que tenga Morena más de 250 diputados en el próximo año? No creo que tenga, me parece, hoy ya es difícil decirlo, porque además ya vimos que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y la de Morena no necesariamente están amarradas, ¿eh? Eso es muy interesante, eso es muy, muy interesante, pero pues también las variaciones son cada vez más veloces y cada vez menos legibles en función de que la gente aprueba o desaprueba a su poder ejecutivo o a sus legisladores. Entonces, a mí hoy me parece difícil pensar que Morena no tenga mayoría numérica, pero no mayoría calificada, eso es otra cosa, ¿no? Oye, me pregunta Norman Domínguez al respecto, que en la contingencia sanitaria vimos una implementación de políticas públicas absolutamente ineficaz. ¿Esto no afecta la elección? Híjole. Es que yo y lo digo con preocupación y con tristeza, cuando veo la cantidad de mexicanos y mexicanas que pues les parece buena idea no utilizar cubrebocas,
pues también entiendo que nuestro pensamiento, nuestra ruta de procesamiento lógico de la Pues realidad, sí, sí, no pero siguen necesaria- al presidente, ¿eh? Siguen al ¿eh? presidente. El Es correcto. presidente les enseñó a no usarlo, ¿no? Es correcto. Entonces me parece que hay una parte en donde muchos de nosotros como votantes tampoco somos racionales, así como no somos racionales por no utilizar el cubrebocas al salir a la calle, al poner nuestra propia vida en riesgo, qué acto más irracional que ese, pues tampoco a la hora de ir a cruzar una boleta. Oye, una última pregunta, también anónima, porque no tiene nombre. Dice que una de las grandes fortalezas del presidente es su narrativa. ¿Qué narrativa de oposición puede construirse? ¿Qué narrativa podría hacerle frente a la del presidente? Yo creo que hay un par, ojalá las vean y las trabajen. Yo sí veo que hay un, y lo vimos además al arranque de este año, un momentum de las mujeres en México, también, o sea, sí hay un tema que pasa por las mujeres y que además ahí, ojo, fue muy interesante y lo vimos a lo largo de esta legislatura y de esta mesa directiva que encabezó Laura Rojas, que ahora pues está un poquito a la espera, sigue ahí porque pues, todavía no renuevan la mesa directiva. Pero ya aprobaron a Dulce, ¿no? Ya se aprobó a Dulce hoy. Sí, no alcancé a checarlo. Sí. Pues Ya. qué interesante. Pero fue muy interesante que no nada más en términos políticos, todos lo vimos en las calles de la Ciudad de México y de tantas otras ciudades de la República Mexicana. Yo sí creo que el tema de mujeres, porque además hay un tema de violencia en contra de las mujeres en este país. Esa es otra pandemia que nadie la quiere nombrar como tal, pero por supuesto que es otra epidemia, no pandemia porque no es global, pero es otra epidemia, una epidemia de violencia en contra de las mujeres, de violencia de género, que me parece insoportable. No deberíamos de soportarla ninguna mexicana, pero tampoco ningún mexicano. Esto es cercano a un genocidio, pues, ¿no? Yo sí creo que ahí hay una narrativa que además, pues cada que la llevan a la mañanera, pues el presidente dice que no es cierto, ¿no? Que no está pasando. Ahí hay una narrativa no solamente necesaria, sino urgente, que ojalá y alguien verdaderamente abrace desde el discurso político y desde la oposición, porque México no puede seguir permitiendo que 11 mujeres al día sean asesinadas. Y eso y junto con el tema del cambio climático, ¿no? Y el medio ambiente, que pasa exactamente lo mismo. Perfecto. Oye, Yuridia, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de esta oportunidad que tuvimos de platicar gracias a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, que nos permitió estar platicando aquí a Yuridia y a mí con todos ustedes. Les agradecemos muchísimo esta oportunidad y quedamos para una próxima ocasión. Yuridia, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos.